Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje. Estamos ya en la semana número 3 y este es el primer espacio abierto para el aprendizaje de la tercera semana. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta el momento? En primer lugar, hemos aprendido que existen procesos sociales que se estudian. Hablamos de la demografía y de la economía. Son dos áreas del conocimiento dedicados a estudiar procesos sociales que tienen relación, una, en el caso de la demografía, con las variaciones de la población. Y número dos, el de la economía, que entre otras cosas estudia lo que es el ahorro, el crédito y la inversión. La economía básica. Cuando hablamos de temas familiares, económicos, comúnmente siempre vamos a hablar acerca de estos temas. El ahorro, el crédito, cómo ahorras, cuánto inviertes y cuánto debes, ¿no? Son temas que casi cualquier familia del mundo converge en estos temas económicos, ¿no? Entonces, estamos viendo la importancia que tiene analizarlos a través de un estudio matemático. Para esto estamos utilizando fórmulas, modelos matemáticos que nos ayudan a tener un panorama de la situación que se está presentando. Este panorama nos ayuda a diseñar algunas estrategias para mejorar nuestra situación económica. Recuerden que estamos hablando de procesos sociales y que en los procesos sociales tiene como principal característica que puede ser modificado por la mano del hombre. Pero ¿qué queremos modificar? Pues para eso hay que saber todo lo necesario para saber si movemos una determinada variable, qué influencia tienen las demás, o sea, cuál va a ser el resultado cuando nosotros movemos cada una de estas variables dentro de un modelo matemático. Esto nos va a dar una visión de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con la unidad número 2. Tuvimos la oportunidad de en la semana número 2 iniciar con esta unidad. Hoy vamos a darle continuidad. Estamos en la tercera semana, en el cierre de las unidades. Recuerden que la semana número 4 es una semana de integración, es decir, no hay una unidad o conocimientos nuevos distintos a los que ya hemos visto a lo largo de las 3 primeras semanas. Es una semana en la que integramos todos los conocimientos a través de diferentes actividades, como es el proyecto integrador, como lo es el cuestionario de autoevaluación o el foro de integración. Tres actividades que en su conjunto aportan hasta el 33% de la calificación. Entonces, es importante que al llegar a esa semana tengamos claridad en los diferentes temas que hemos visto, ¿no? Si de alguna forma ustedes detectan o sienten que algún tema en particular les ha sido difícil, eh, pues una de las opciones es regresar nuevamente a los recursos, ¿no? Leer con detenimiento, aplicar alguna estrategia de retención o de procesamiento de la información, como puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo. Cuando nosotros queremos leer, apliquemos el subrayado para tratar de obtener aquellos aspectos que nosotros consideremos importantes. Tratemos de explicar estos temas con nuestras propias palabras. Este punto es importante porque existen dentro de estas 4 semanas un foro que se llama Foro de Aprendiendo. Ese foro como tal les ayuda a que ustedes desarrollen esta habilidad de poder responder de forma argumentada a cada una de las preguntas, pero es importante que participen. Eviten copiar y pegar. Es un foro en el cual la idea es que ustedes desarrollen algunas habilidades y que demuestren los conocimientos que han adquirido. Como tal, no se evalúa la participación. Sí, en este caso yo comúnmente monitoreo y hago algunas recomendaciones o algunas preguntas con el objetivo de que ustedes incrementen su conocimiento o no se desvíen tanto de los temas que estamos tratando. Pero como tal no es un foro al cual nos perjudique o nos beneficie nuestra calificación, sí nos ayuda a conseguir ese 5% por la interacción que tenemos en plataforma. Es decir, desde el momento en que nosotros participamos con alguna aportación, cualquiera que ésta sea, ya empieza a contabilizar para lograr ese 5% por la interacción que tenemos en plataforma, ¿no? Pero no se evalúa como tal el hecho de que tengamos algo que no sea correcto o algo que sea muy correcto. Por el contrario, es algo en el que nosotros
estamos trabajando para mejorar lo que sabemos en los diferentes temas. Entonces, este foro se convierte en algo importante y que yo les aconsejo, en la medida de lo posible, que participen en él, ¿no? No hay un límite para participar, pueden participar las veces que consideren, pero sí es importante que al participar sea con sus propias palabras y que en ellas se aprecien lo que han aprendido hasta el momento. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una pregunta a la cual responder y esta pregunta tiene relación con los temas que estamos abordando. Y por supuesto es algo a lo que ustedes deben demostrar que han aprendido y cómo lo han aplicado en su vida cotidiana. Entonces, la idea es esa, que ustedes a través de este foro puedan desarrollar diferentes habilidades y conocimientos. Entonces, participen, es un foro que trae muchos beneficios y que, independientemente de la respuesta que ustedes den, les cuenta para ese 5% por la interacción en plataforma, que entre otras cosas considera el foro de integración, el foro de aprendiendo, el tiempo que ustedes le dedican a la plataforma, la respuesta a las actividades formativas y la revisión de los recursos, ¿no? Son actividades que muchas veces relegamos porque sentimos que no tienen importancia y por el contrario, tienen una gran importancia en el proceso de aprendizaje que cada uno de ustedes está desarrollando. ¿De qué forma aprendo? ¿Qué puedo hacer para aprender mejor? ¿No? ¿Qué áreas me han funcionado y qué áreas no para poder mejorarlas? Es algo que ustedes deben ir identificando, ¿no? Corrigiendo y tratando de obtener aquello que sí lograron aprender. Bueno, vamos a iniciar. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, derivado de las actividades que han podido desarrollar. Hasta el momento ya llevamos varias actividades, entonces no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Nadie? Bueno, de todos modos he recibido, ustedes ayer, el día de ayer martes, tuvieron una sesión con el asesor en la didáctica del conocimiento y pues amablemente nos comparte algunas dudas que han tenido algunas dudas que han tenido los estudiantes que participen en ese espacio, ¿no? Entre ellos detecté alguna de esta generación, de este aula, en el cual quiere saber algo sobre la inversión. No especifica qué. Aquí vamos a hablar un poco acerca de este otro concepto financiero de economía básica que se llama la inversión. Hemos hablado del crédito. Es importante que ustedes identifiquen cómo funciona un crédito, pero cómo funciona matemáticamente. ¿Cuál es el modelo que nos ayuda a calcular el monto del interés? ¿Cuál es el modelo que nos ayuda a identificar cuánto pagaríamos totalmente por un crédito? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un plazo más largo? ¿Qué pasa si optamos por una tasa de interés más alta o más baja? ¿Qué pasa cuando aumentamos el monto del crédito? Es importante que ustedes jueguen con estas variables porque al final de cuentas esos tres elementos son los que modifican el monto a pagar final. Entonces, obviamente al momento de que ustedes adquieran un crédito, ustedes pueden identificar si necesitan un plazo más largo, si necesitan un monto mayor, si requieren una tasa de interés más baja, cómo esto les afecta en el monto del interés que van a pagar, ¿no? Y de ahí ustedes tomaron una decisión, me conviene un plazo más largo, me conviene un plazo más corto, me conviene un monto mayor, me conviene un monto menor, y ustedes van tomando decisiones enfocados en mejorar o tomar la mejor decisión, porque la mejor decisión sería la que pague menos interés, o sea, a la que yo le pague menos interés. Entonces, es importante que ustedes identifiquen del crédito y ya después, entonces vamos a enriquecerlo, como para qué sirve un crédito, en qué momentos lo podemos utilizar, las experiencias que nosotros tenemos respecto a a este concepto económico, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la inversión y en la última, en el segundo espacio abierto de esta semana, vamos a hablar acerca del ahorro. Pero hoy vamos a enfocarnos en la inversión. Son tres conceptos que parecen diferentes, son diferentes. Eso no significa que al momento de que nosotros desarrollemos un plan financiero,
no tengamos que utilizar los tres. Los tres se pueden integrar perfectamente para mejorar nuestra situación económica, ¿no? Pero hay que conocer cuál es el objetivo de cada uno, cómo lo podemos medir y las decisiones que podemos tomar basado en los resultados que nos proporcionan dichos modelos. Entonces, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en línea. Entonces, el propósito de la sesión, recuerden, el principal propósito de estas sesiones no son cátedras, no son clases como tal. Son espacios en los que, si ustedes tienen dudas, podemos ingresar y podemos retomar esas dudas para poder aclararlas. La idea es que cuando ustedes ingresen a estos espacios abiertos tengan algunas dudas precisas, puntuales que han podido desarrollar a través de leer los recursos, de leer las instrucciones de las actividades y que de alguna forma esta duda les está impidiendo avanzar en el desarrollo de ello, ¿no? Entonces, ingresamos aquí, las resolvemos para que ustedes puedan continuar. Muchas veces esas dudas que ustedes pueden tener son dudas que a lo mejor varios de sus compañeros tienen y al resolverle la de ustedes, resolvemos la de los demás compañeros. Entonces, por eso es que de alguna forma les invito a que, pues, las dudas que tengan las podamos resolver aquí. También retomamos algunas dudas que han planteado, en este caso, en las sesiones que se llevan a cabo los días martes con el asesor en la didáctica del conocimiento y algunas áreas de oportunidad que he observado que se han presentado a lo largo de las diversas generaciones en las que he tenido la oportunidad de atender a los grupos de este módulo número TC. Comúnmente se desarrollan algunas áreas de oportunidad y pues estas se dan con mucha frecuencia. Entonces, para evitar que ustedes continúen con esas áreas de oportunidad, hablamos sobre ellas, ¿no? Pero el principal objetivo de este espacio abierto entonces es atender las dudas y comentarios que pudiesen llegar a tener debido a la lectura de los recursos o la elaboración de las actividades. Un propósito un poco más específico es el de conocer criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión. Cuando nosotros tenemos una o queremos realizar una inversión, primero hay que saber en qué puedo invertir. ¿Alguno de ustedes sabe en qué pueden invertir? Si ahorita tuvieran la oportunidad de invertir, ¿en qué invertirían? En una casa, dice Paola. ¿Por qué, Paola? ¿Por qué la casa? A ver, ¿quién más? En la compra de un terreno, dice Marta. En bienes inmuebles, dice Pedro Cruz. Muy bien, el terreno y la casa son bienes inmuebles. Muy bien. ¿Por qué invertirían en ello? En una taquería, dice Olga. Porque son inmuebles que no se devalúan. Muy bien, en términos generales, un bien inmueble pocas veces sufre una devaluación. Sí, sí puede ser que un bien inmueble llega a perder su valor en algunos casos, pero no vamos a verlos, vamos a enfocarnos en que efectivamente, comúnmente los bienes inmuebles se revalúan, es decir, los adquirimos a un precio y los vendemos a otro. Muy bien, ¿qué otras opciones tenemos aparte de los bienes muebles? Los bienes muebles, desafortunadamente, no es algo que esté al alcance de muchos, ¿no? Un terreno o una casa, pues tienen un precio bastante considerable, ¿no? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Olga dice en una taquería, muy bien, es una inversión diferente, ¿no? Porque aun cuando lo que se busca es precisamente obtener una ganancia en una taquería, requiere de otros elementos diferentes. Sí, no, como tal, sí es una inversión que hacemos,
Pero vamos a enfocarnos en dos aspectos, en los bienes muebles, y hay uno tercero, dice Pedro, invertir dinero a plazo fijo. Muy bien, a eso quería llegar. Dentro de los recursos de la semana, la inversión puede ser en muchos aspectos, ¿no? Pero únicamente vamos a enfocarnos en dos. En una inversión en bienes inmuebles, es decir, como dijo Pedro, como dijo Marta, como dijo Paola, pueden ser una casa o un terreno, esos son los bienes inmuebles. Pero también existe otro tipo de inversión, las inversiones bancarias, como el dinero que se deposita en una cuenta a un plazo fijo. Muy bien, ahí ya reconocemos qué es lo que esperamos con esta inversión, qué es lo que buscamos cuando nosotros decidimos invertir. Iba a hacer referencia a la taquería porque la taquería implica una inversión diferente. Hay que hacer un cálculo para saber la ganancia muy complejo que se requiere de un conocimiento a veces contable para poder determinar cuánto es lo que estamos obteniendo. Es decir, se requiere un conocimiento mayor, por eso no lo vamos a ver en esto, vamos a enfocarnos en aquellos aspectos básicos de la inversión. Sin embargo, eso no significa que eso no sea una inversión, simplemente es una inversión un poco más compleja, ¿no? Que se sale del conocimiento que debemos obtener en este espacio. ¿Qué buscamos cuando invertimos? Hacer crecer la inversión. Claro, ese crecimiento de la inversión tiene un nombre, que la inversión sea redituable. Aumentar el capital, muy bien. Se le llama rendimiento, ¿no? Obtener un rendimiento. Una inversión la hacemos porque queremos obtener un rendimiento. Obviamente, vamos a invertir en algo que nos dé un mejor o un mayor rendimiento. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, conocen los aspectos básicos de lo que es una inversión, lo elemental que tiene una inversión. Ahora vamos a tratar de incrementar ese conocimiento que ustedes tienen, de delimitarlo a algunos aspectos básicos. En ese caso, ya dejamos fuera a los negocios, a los restaurantes, porque esos son otro tipo de inversión que se requieren de tecnicismos un poco más elaborados, ¿no? Vamos a hablar de los bienes muebles, inmuebles y de las inversiones bancarias, y prácticamente nos vamos a enfocar en las inversiones bancarias. Muy bien, entonces ustedes ya saben, así que vamos a realizar en conjunto actividades y conocimientos para saber qué tanto han podido incrementar este conocimiento que ustedes ya tienen con los recursos de la semana. Por ejemplo, cómo se mide una inversión, qué criterios hay que considerar. Si ustedes tienen varias opciones de inversión, ¿por cuál se van a ir? ¿No? Es decir, cómo identifican cuál es la mejor inversión, qué aspectos hay que tomar en consideración, ¿no? Entre otros. Son otros elementos que podemos agregarle a lo que ya sabemos. Vamos a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes y vamos a lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Bueno, esto ya lo conocemos, solo los voy a mencionar rápidamente. Es las reglas de comunicación, escriban su nombre completo al ingresar. Bueno, ahorita somos pocos, pero cuando seamos un poquito más, es importante utilizar algunas herramientas para mantener un orden en cuanto a las participaciones. En este caso existe una que se llama el gesto levantar la mano, que indica que alguien quiere participar, ¿no? Y que pues conforme vaya levantando o vaya oprimiendo esta teclita, va indicando quién fue el primero que quiere responder, ¿no? Los pone como en una fila y entonces yo puedo ver quién fue los primeros que quieren participar, ¿no? Y que levantaron su mano. Dudas claras y puntuales, porque estas deben provenir una vez que ustedes hayan leído los recursos, que hayan leído las instrucciones, la rúbrica de evaluación, los recursos. Entonces, ya después de eso, habrán cosas que habrán comprendido y habrá otras que probablemente no hayan comprendido. Entonces, dejamos de lado las que sí comprendemos y nos enfocamos en las que no comprendemos, ¿no? Entonces, ya tendremos algunas dudas claras y puntuales porque ya identificamos qué aspectos son los que aún me falta por comprender, ¿no?
Si no leo, pues probablemente no entienda nada, pero esto se debe a que no he hecho el esfuerzo de leer lo que está en la plataforma. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y al ingresar pongan en silencio su micrófono. Hemos hablado también acerca de estos aprendizajes esperados. Los vimos la sesión anterior en el de describe los procesos matemáticos para lograr este aprendizaje esperado. Estamos haciendo uso de la hoja de cálculo, porque ahí en la hoja de cálculo es donde tenemos la oportunidad de desarrollar los modelos matemáticos. Cuando nosotros queremos hacer una suma, aquí podemos desarrollar los modelos y dejar evidencia de cómo los obtenemos, ¿no? He visto que algunos hacen esto. 1 más 2 es igual a 3. Pero ¿no sería mejor hacerlo aquí directamente en la hoja de cálculo? O a veces colocan una captura de pantalla, no sé de dónde, pero las capturas de pantalla en la hoja de Excel para hacer cálculos, pues no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Si tengo la misma hoja de Excel para hacer tablas, para hacer las operaciones matemáticas, no tiene caso que yo elabore mis cálculos en una herramienta diferente y copie y pegue la captura de pantalla aquí, donde aquí es la herramienta idónea para hacer operaciones, tablas, gráficas. Entonces, la idea es que utilicemos o hagamos uso de los modelos, de las fórmulas que nos proporciona Excel para ir desarrollando los modelos matemáticos. Y con eso vamos a lograr este aprendizaje esperado. El otro es el de establecer criterios, como el de conocer qué aspectos hay que considerar que nos ayudan a obtener un mejor rendimiento y proponer conclusiones. Hoy les envío un mensajito en el cual recuerden que cada uno de los resultados que aparecen o que ustedes determinan, que ustedes obtienen en cada una de las situaciones de las actividades, es para que lo interpreten. Al final nos viene una pregunta en la que nosotros tenemos que hacer uso de todo lo que hicimos para poder analizar lo que nos están preguntando, para poder responder a lo que nos están preguntando. Si nosotros buscamos esa pregunta en Internet, nos va a dar una respuesta, cierto, pero va a ser una respuesta genérica que no va a tener ninguna relación con el ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, esto lleva a que no estamos logrando este aprendizaje esperado porque no estoy analizando, y aquí, fíjese, del análisis, desprendidas del análisis. Obtengo conclusiones desprendidas del análisis. Es decir, tengo que analizar lo que yo realicé y de ahí obtener conclusiones. Conclusiones que me lleven a mejorar mi situación económica, incrementar mi ahorro familiar o personal. Entonces, recuerden, no se trata de buscar la respuesta en el Internet, sino que ustedes la construyan basado en todo lo que están haciendo. La clase del espacio abierto anterior vimos esta parte que es un crédito. Hoy vamos a ver lo que es la inversión. Recuerden, hay que identificar que por lo menos en los recursos existen inversiones bancarias. ¿Cuáles son esas? ¿Qué características tiene? Y también existen inversiones en bienes inmuebles y en bienes muebles. Entonces, ahí en los bienes muebles, por ejemplo, ¿qué inversiones podemos tener? ¿Qué inversión conocen en un bien mueble? Artículos electrónicos. Bueno, ¿es una inversión un artículo electrónico? ¿Ustedes sí consideran que sea una inversión? ¿Por qué? ¿Por qué los artículos electrónicos y de línea blanca serían una inversión? ¿Ven? Aquí es donde ya tengo que hacer uso del conocimiento que tengo. ¿Cuál es el objetivo de la inversión?
Bueno, en lo que escriben, vamos a continuar, ¿no? Porque mejoran nuestra vida. Y ese es el objetivo de la inversión, que mejoren nuestra vida. Le acabamos de decir cuál es el objetivo de la inversión. Hay que identificar con claridad los objetivos de cada uno de los conceptos y ir desarrollando el pensamiento crítico. Bueno, mejorar nuestra vida es el objetivo de una inversión. ¿O cuál es el objetivo de la inversión? Que ayuda a mejorar la economía familiar. Ese es el objetivo de la inversión, ayudar a mejorar la economía familiar. ¿De qué forma ayuda a mejorar la economía un artículo electrónico? El objetivo de la inversión es obtener un rendimiento, lo acabamos de mencionar. Compro un artículo, ¿qué rendimiento puedo tener? Piénsenle un poquito, vayan utilizando. Recuerden que parte del conocimiento no es únicamente sistematizar, sino tratar de usar ese conocimiento para responder a diferentes interrogantes. Muchas veces se nos van a presentar preguntas en las cuales nosotros tenemos que analizar la respuesta, ¿no? Derivado de lo que sabemos y podemos darnos cuenta que a lo mejor lo que nosotros pensábamos que era cierto no lo es después de analizar y tener los argumentos claros para poder realizar ese análisis. Bueno, entonces el objetivo de la inversión, bueno, la inversión puede ser en bancaria, en bienes muebles y en bienes inmuebles, y es tener un proyecto de vida económicamente sustentable, es decir, en el que seamos capaces de pagar nuestras deudas, de tener deudas con bajo interés, de tener un ahorro y de que ese ahorro lo podamos invertir para obtener un rendimiento. Entonces, ya vimos esto que es una inversión y lo que hay que considerar antes de invertir. Ok, entonces le voy a compartir este cuestionario para evaluar lo que hemos leído acerca de la inversión. Recuerden que cuando no leemos, creemos todo lo que nos dicen. Si alguien me dice que la inversión no sirve para nada, nosotros podemos tener argumentos para refutar esa afirmación. Pero si no conozco, a lo mejor también coincida con él y diga, pues sí, no sirve para nada, porque no sé lo que es una inversión, no sé en qué puedo invertir, no sé cuáles son los beneficios de invertir. Entonces, probablemente coincida con él porque no sé. Entonces, la idea es que nosotros sepamos lo que es una inversión y los beneficios que tiene y cómo la podemos medir. Destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe un beneficio, es un crédito, un ahorro o una inversión. Recuerden que todas las preguntas las tomo de los recursos de la semana. Entonces, si ustedes identifican que algo no pueden responder, revisen los recursos. Ahí van a encontrar la respuesta. Muy bien, es una inversión en efecto. Destinar cierta cantidad de dinero. Imagínense que yo tengo 10,000 pesos y adquiero, por ejemplo, un producto o un servicio financiero en el cual me ofrecen la institución bancaria un rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que espero? Que ese dinero con el tiempo me genere ese rendimiento que me han propuesto para obtener un beneficio, ¿no? O sea, el beneficio es el rendimiento. Entonces, yo destino cierta cantidad de dinero, la coloco en el banco y espero que pase el tiempo para que me genere el rendimiento que me
proporcionó el banco. Entonces, eso es una inversión bancaria. Los siguientes aspectos son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión. ¿Ustedes qué consideran que hay que averiguar o tomar en consideración antes de invertir? El monto del crédito, la amortización, la tasa de inflación y rendimiento. Muy bien, son la tasa de inflación y el rendimiento. Son dos aspectos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo estos dos elementos son importantes y hay que considerarlos cuando nosotros decidamos invertir, ya sea en una inversión bancaria o en un bien inmueble. La pregunta número 3 se traduce en menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. Inflación, tasa de interés o rendimiento. A ver quién ya respondió. Vamos a ver. Muy bien, es la inflación. La inflación es aquel proceso social o aquel proceso económico en el cual si hoy tenemos 100 pesos y podemos adquirir, por ejemplo, dos hamburguesas, dentro de un año, con esos mismos 100 pesos ya no vamos a poder adquirir las dos hamburguesas. ¿Por qué? Porque probablemente esas hamburguesas ya cuesten más de lo que cuestan hoy en día, ¿no? Si hoy costaban 50 pesos cada hamburguesa, a lo mejor dentro de un año esas hamburguesas cuesten 55 pesos y con los 100 pesos que tenemos ya solo vamos a poder comprar una, ¿no? Y nos van a faltar 10 pesos. Esos 10 pesos es el monto en el que mi dinero perdió su valor. Entonces, es importante tomar en consideración lo que es una inflación. La pregunta número 4 es el resultado que indica la productividad sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Crédito, rendimiento o inflación. Muy bien, es el rendimiento. Es el resultado que nosotros queremos y por ello invertimos, pero esa inversión a veces tiene costos. Entonces, la diferencia entre lo que invertimos y los costos es el rendimiento. La pregunta número 5. Pedro invierte en un pagaré bancario que da 6% de interés anual y la inflación esperada anual es del 8%. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana 6%. Fíjense, esta es la parte en la que uno pone en práctica lo que sabe. Si a mí me dan de interés 6%, pero la inflación es del 8%, es decir, mi dinero va a perder de valor 8%.
Realmente al analizar esto, ¿estoy perdiendo o estoy ganando? ¿Ustedes qué creen? Pierde 2%. Si mi interés es del 6%, hagan de cuenta que la inflación es como el costo y mi costo es del 8%, voy a perder 2%. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean. Esto más o menos es así. Imagínense que yo tengo 100 pesos y obtengo de rendimiento 6 pesos. Pero esos mismos 100 pesos en un año van a perder de valor 8 pesos. Entonces, si yo gané 6, pero perdí 8, realmente estoy perdiendo 2 pesos. Bueno, esto es únicamente para que ustedes identifiquen las áreas de oportunidad que puedan tener, aquellas fortalezas, de aquellos conceptos que de alguna forma ya dominan y de aquellos que no dominan, que son las áreas de oportunidad, ustedes puedan implementar alguna estrategia que les ayude a mejorar la comprensión de esos conceptos en los cuales aún tienen alguna duda. Muy bien, entonces podemos concluir que inversión es destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúen un beneficio o una ganancia. Entonces, volvemos a este ejemplo. Si yo compro un artículo electrónico, ¿cuál es mi ganancia? Cuando hablamos de ganancia, me refiero a lo monetario. Ninguna. Bueno, en efecto, si no hay algún rendimiento, no podemos obtener algún rendimiento, o es una mala inversión o no es una inversión. Es necesario considerar aspectos como los ingresos, los egresos, las metas u objetivos, los impuestos, las ganancias, el rendimiento, la tasa de inflación, entre otros. Como ven, son varios aspectos que debemos tomar en consideración. He elegido los que a mi consideración son los más representativos, el rendimiento y la tasa de inflación, porque estos tienen una relación directa con el monto que voy a recibir al final o con lo que el monto que voy a poder gastar en el transcurso de un año. Entonces, por eso elegí esos dos, pero como ven, hay otros elementos. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Al contrario, pierde su valor. Muy bien. Por ahí vamos identificando aquello que no es una inversión. Vamos a hacer,
este ejercicio, fíjense. Dice que Juan está evaluando Dice, Juan está evaluando dos opciones de inversión, ¿ok? Y quiere determinar cuál le generará mayores ganancias en 5 años. Ambas inversiones tienen interés compuesto. El interés compuesto es aquel, ahorita vamos a identificar, pero es aquel en el cual los intereses se van acumulando al capital. A diferencia del interés simple, que el interés no se acumula al capital. Dice, pero con diferentes tasas y periodos de capitalización. Dice aquí, la primera opción es invertir 10,000 pesos con una tasa de interés anual del 6% capitalizado anualmente. Inversión B, los mismos 10,000 pesos, pero con una tasa de interés anual del 5,5%. Aquí vamos a ponerle 5,9%, pero capitalizado mensualmente. ¿Cuál inversión generará más ganancias después de 5 años? Entonces, ¿cuál consideran que le va a dejar más ganancias de esas dos inversiones? ¿La opción A o la opción B? A ver, la mensual, dice Marta. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué será que la mensual? Porque generará mayor interés. ¿Por qué? ¿Por qué generará mayor interés? Yo veo que tiene inclusive una tasa menor, 5,9, y la otra del 6%. ¿Cómo es que una tasa menor puede generar más interés que una tasa mayor? Porque se multiplica por 12 meses. ¿Será eso? Esta tasa, cuando hablamos de capitalizado mensualmente, significa que esta tasa es una tasa anual. Ambas son tasas anuales. Aún así, con esos datos, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor opción? A ver, ahí. A ver. Voy a elaborar una tablita haciendo uso de la hoja de cálculo para poder despejar esa duda. ¿Cuál será la mejor opción?
¿Ok? Entonces, aquí tengo la fórmula de inversión. ¿Ustedes se recuerdan la fórmula, esta fórmula que tenemos por acá? Inclusive utilizamos en una de las primeras semanas. Esta fórmula de predicción es la misma que vamos a utilizar, nada más que ahora con otro fin, con el fin de determinar el rendimiento de una inversión. Ahí la utilizamos para determinar la proyección de habitantes o de casas en determinado número de periodos, ¿no? Ahorita lo vamos a utilizar para obtener el monto de rendimiento de una inversión. Entonces, aquí tenemos la opción A y aquí tenemos la opción B. La inversión dice que es de 10,000 pesos. La primera tasa dice que es de un 6% anual, pero capitalizado anualmente. ¿Qué significa capitalizado anualmente? ¿Alguien sabe? Y el otro es, el plazo es de 5 años. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que es capitalizable o capitalizado anualmente? Significa, a ver, bueno, aquí vamos a colocar lo mismo, nada más que aquí nuestra tasa es del 5,9% a 5, pero capitalizable mensualmente. Años. Obtenemos el primer rendimiento, el cual es la inversión por uno más la tasa elevado a los 5 años. Aquí la diferencia es que cuando hablamos de capitalizable mensualmente, significa que esta tasa se va a capitalizar cada mes. Es una tasa anual que hay que capitalizar cada uno de los meses. Entonces, cuando hagamos nuestra fórmula, yo lo que quiero que vean es la diferencia que existe. La fórmula sí es un poquito compleja. Por uno más esto entre 12, porque es una tasa anual que capitaliza mensualmente, por eso lo divido entre 12. Al dividirlo entre 12, una tasa anual me da una tasa mensual. Y esto lo voy a multiplicar o lo voy a elevar por 5, pero como son 5 años y cada año tiene 12 meses, son 60 meses. Entonces, después de los cálculos matemáticos, ¿cuál es, cuál es la inversión que genera más ganancias después de 5 años? La opción A,
o la opción B? La opción B. Muy bien. Estas ahorita no las vamos a responder. Ahora, parece muy complejo la fórmula matemática. Sin embargo, ¿qué creen? Hoy podemos tener algunas calculadoras que nos ayudan a que estos modelos matemáticos no los hagamos. Supongamos, aquí nos va a dar otro resultado. La idea, lo único que quiero que vean es que estas operaciones matemáticas hoy en día las podemos delegar a simuladores, a calculadoras especializadas en algunos conceptos económicos y evitarnos calcular nosotros mismos el rendimiento, ¿no? Porque muchas veces puede ser complejo. Lo que nos interesa aquí es que nosotros identifiquemos que en toda inversión hay un monto y hay un plazo y una tasa y que cuando nosotros tenemos, en este caso, si queremos invertir en CETES, CETES nos proporciona una calculadora que nos da una idea muy cercana a lo que nosotros obtenemos una vez que invertamos. ¿Y por qué muy cercana? Porque muchas veces esta tasa puede variar poco, mucho, pero puede variar, ¿no? Pero al día de hoy, si nosotros invertimos, obtendríamos esta cantidad. Fíjense que aquí lo más que llega son 5 años. Entonces, ven cómo automáticamente CETES, ¿qué es lo que tiene aquí? La tasa, el monto de la inversión y el rendimiento. Hay algo aquí. Ustedes se acuerdan que en una de las diapositivas dice que lo que hay que tomar en consideración es los impuestos. Porque fíjese, en la vida real, cuando uno invierte, aquí hay algo que se llama ICR, son los impuestos. Del rendimiento que yo obtengo, me descuentan esta parte que son los impuestos, este ICR, y obtengo un rendimiento todavía menor. Es decir, me dio un rendimiento, probablemente el mejor, pero también me van a descontar estos impuestos cualquier inversión que yo realice. Entonces, esto también viene a afectar el monto que yo voy a recibir al final de rendimiento. Parece algo muy complejo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto que hemos elaborado? La idea es que ustedes identifiquen que existe un modelo matemático que nos ayuda a obtener el rendimiento. Es un modelo exponencial, como lo hemos visto. Muchas veces estas operaciones suelen ser muy complejas para aprenderlas, ¿no? Lo importante es que sí identifiquemos que cualquier inversión tiene como objetivo obtener ese rendimiento y que lo podemos medir con esta fórmula, proporcionándole o alimentando estos datos. Por ejemplo, aquí dice, si deseas invertir a 10 años, ¿cuál será la diferencia? Entonces aquí con que le cambiemos, automáticamente nos da los resultados. Pero es importante saber qué le voy a mover al modelo para que me proporcione los resultados. Entonces, tengo que conocer al menos el modelo. Si es muy difícil elaborarlo, cuento con calculadoras también. Ustedes van a utilizar un simulador, no van a tener que calcular el monto de la inversión de cada una de las opciones que tienen, que serían un montón. Van a utilizar un simulador y esto les va a facilitar el hecho de que calculen el rendimiento de cada una de las inversiones. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna duda, Marta, Olga, Pedro, Paola?
Ninguna, dice Pedro. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay dudas, nos pasamos a despedir. Nos vemos el día viernes en este mismo horario. Es cuestión de leer y entenderlo. Básicamente, entender el objetivo de una inversión que se puede medir y lo que podemos hacer para obtener mejores rendimientos. Básicamente eso. Nos vemos el día viernes por este mismo espacio abierto. Vamos a hablar acerca del ahorro, cómo lo podemos medir y lo que podemos hacer para obtener o lograr un mejor ahorro. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes.